Si yo tengo que presentarlo, lo presentaría como un periodista de investigación, como un historiador argentino, como una persona que trabajó en medios tanto argentinos como latinoamericanos, fue cofundador de Prensa Latina, del semanario de la CGT, tuvo la primicia del desembarco en las Islas Malvinas, pero si usted tendría que presentarse. Básicamente he vivido del periodismo, lo que no quiere decir que no haya tenido que vivir de alguna otra actividad en épocas de censura y de prohibición. Incluso lo he hecho con seudónimos. En una época de la dictadura de Onganía, mi firma estaba prohibida, de manera que cuando vino la última dictadura, por supuesto yo estaba en la lista de los prohibidos. También durante Onganía estaba en la lista de los prohibidos. Durante el gobierno peronista se hablaba que desde el peronismo se controlaba la información con la cooptación de medios, cooptación de periodismo, cooptación de periodistas. Durante el gobierno militar, más bien fue la censura, la manera de, digamos, controlar la información mejor. Hoy en día hay una polarización muy fuerte entre lo que es el periodismo oficialista y el periodismo de oposición. Están muy polarizados. Los niveles de cooperación del periodismo con todos los gobiernos o con todos los regímenes responde a la necesidad que tiene la empresa periodística de sobrevivir. Es decir, el periodismo es una actividad pública en la medida en que el periodismo informa a la sociedad, pero también es una industria en el sentido más estricto. Necesita recolectar dinero todos los meses. El periodismo de papel por lo menos está en peligro. La empresa periodística está fundida. En Estados Unidos está fundida la empresa periodística. La gente se empieza a acostumbrar a recibir mensajes por internet, a leer la actualidad, ¿verdad? Claro, los portales de noticias. Hay una degradación del periodismo de papel en la medida en que salió un competidor que se lleva todo, o intenta llevarse todo. O a veces el competidor es el mismo periódico que tiene el formato online y el formato papel. Es una tentativa para salir de la encrucijada, pero la encrucijada existe. Están en la cabeza tipos como Murdoch que están pronosticando la caída del periodismo de papel. Me gustaría ver en su cabeza qué otra cosa hay. Ahí debe haber un proyecto, por lo menos de mediano plazo. Es prematuro calificar al periodismo online, es prematuro descalificarlo o considerarlo negativo, pero al mismo tiempo hay que mantenerse a cierta distancia para ver los resultados. ¿Usted lo consume? ¿Ve periódicos en internet? No, en general no. La que maneja el régimen comunicacional en la casa de mi mujer. Qué cosa, ¿no? Que en casa de un fundador del periodismo moderno argentino sea su mujer quien maneja la comunicación. Sí, se concesiona el feminismo, pero está bien, estoy reconocido, eso es un cambio positivo. El tema de cómo tratar con la prensa por parte del poder es un tema muy delicado, muy de fondo. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Qué te pasa, Clarín? El periodismo oficialista es totalmente, lo estamos viendo en la Argentina en este momento, el periodismo oficialista no vende, no tiene ninguna repercusión. Y lo vi yo años después en Cuba, con el periodismo cubano, también es un periodismo que está reducido a su mínima expresión, a la mínima expresión. Usted me había comentado recién que había ido preso en el año 55. Sí. ¿Esto es bajo el gobierno de Perón o bajo la Revolución Libertadora? Bajo el gobierno de Perón, porque fue la campaña contra los contratos petroleros de Perón. Y yo redactaba panfletos, ¿no? Trabajé durante el gobierno de Perón en dos medios que a la fuerza eran medios peronistas. Hacía periodismo clandestino por otro lado. La realidad es que no había otra fórmula, no había un periodismo neutral. Como decía, la Nación salía con 6 páginas, en Cuerpo 7. Había que comprarse anteojos especiales para leerla. Una cosa terrible. Y usted ha llevado preso por hacer panfletos en contra de los contratos petrolíferos de Perón. Yo redactaba para un grupo de amigos que hacíamos la divulgación de eso, y después yo decía mimeógrafo. En esa época se usaba el mimeógrafo. Cayó uno de los miembros de esta organización, que éramos muy pocos, éramos 7 personas, aplicados, eso sí,
a denunciar el carácter de entrega de la economía que tenía el proyecto de contrato con la California Argentina. ¿Sí? Y cayó uno de la cadena, lo golpearon un poco y cantó los nombres de los demás. Esto es la realidad. ¿Lo fueron a buscar a su casa? Me fueron a buscar a la revista Continente. ¿Y cuánto tiempo preso estuvo? Y estuve casi 3 meses. ¿3 meses detenido? Casi 3 meses. ¿En dónde? Caí en Villa Devoto, en la cárcel de Villa Devoto. ¿Acusado de? No, a disposición del Poder Ejecutivo. Entonces no había que hacer acusación ni nada. Uno caía y iba adentro. ¿Lo trataron bien por lo menos? Sí. Cuando uno piensa en los horrores que hubo después, termina pensando en la cárcel del 55 como una vacación. Y ahora llega como siempre para vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro. Perón fue para el periodismo muy asfixiante. Perón tenía una idea propia de un oficial del ejército sobre el periodismo. Quiero decir, no lo respetaba, no tenía aprecio por el periodismo. En el fondo, el manejo de la política con los medios era o el garrote o la zanahoria. Hay una idealización en las generaciones que no conocieron esa etapa. Pero esa etapa fue muy dura. Yo me acuerdo que el año 50, por una ley nacional aprobada el día anterior, se puso en vigencia un decreto por el cual todos los diarios en el año 1950 tenían que usar la leyenda 1950, año del Libertador General San Martín. Lo cierto es que se clausuraron 100 diarios. 100 diarios se clausuraron por no haber incluido la fórmula 1950, año del Libertador General San Martín, lo cual hoy contado es un disparate, pero así era la cosa. Ahora, después del 55, con la Revolución Libertadora, se produce una liberación para publicar, para escribir y para editar, una liberación también relativa. Hubo periodos después donde se puede decir que hubo casi libertad completa para hacer comparaciones. Una fue la presidencia de Frondizi, donde cuando se publicaba prácticamente el 80% de lo que se podía publicar. La presidencia de Ilia fue también un modelo de tolerancia con el periodismo y de intolerancia de las publicaciones con el gobierno, eso también es cierto. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Usted me dijo que durante la última dictadura militar estaba en la famosa lista negra de Videla, ¿no? ¿Cómo es que a pesar de estar en la lista negra se entera de que Argentina iba a invadir las Islas Malvinas? Eso fue un bingo absoluto. Yo estaba en Piriápolis con mis hijos y me encontré con un comandante de la Fuerza Aérea que era amigo mío. Y me dijo, ¿sabés que vamos a las Malvinas? Digo, ¿quiénes vamos a las Malvinas? Mirá, me dicen, se van a ocupar las islas, va a ser el 25 de mayo. Quiero decir, no resultó definitivamente el 25 de mayo. Galtieri iba a hablar en el acto de ocupación, va a ir a las islas. Galtieri no fue a las islas. Yo no trabajaba en periodismo en ese momento. Le mandé un cable telegráfico a 2 amigos. Un periodista que manejaba la sección internacional del Diario Nacional de Caracas y un periodista argentino que estaba en España y trabajaba para el diario El País. Entonces le hice un telex a cada uno diciendo, estos tipos parece que van a las Malvinas. Si se produce, llamen porque necesito trabajo periodístico. El 2 de abril, apenas se anunció la ocupación, yo me comuniqué con ellos y comencé a escribir para ellos. Ese fue el uso que hice de la información. A veces la fuente es inesperada. ¿Le terminó sirviendo para volver al periodismo? Claro, me sirvió para volver al periodismo.